Quiero llamar vuestra atención a un pasaje del libro de Josué, capítulo 3, y leemos los 4 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Los libros históricos tienen una razón de ser, no solamente para que conozcamos historia de hace algunos milenios, como es el caso concreto del cruce del Jordán, porque hay personas que no les gusta demasiado la historia. Luego, ¿para qué recordar historias tan antiguas? Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios selecciona de la historia cotidiana algunos aspectos, algunas ilustraciones, algunos ejemplos, algunos relatos, para que nosotros aprendamos por medio de ellos. Y Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 10 y versículo 11, dice que estas cosas les acontecieron a ellos y están como ejemplo a nosotros. Luego, lo que Dios quiere en los relatos históricos no es que sepamos lo que aconteció en sí, como, valga la redundancia, relato histórico, hecho histórico, evento histórico, acontecimiento histórico, sino que por medio de esa selección que el Espíritu hace, nosotros aprendamos algo que necesitamos conocer. Aquí hay una experiencia singular, y es la experiencia de avanzar hacia un aspecto, un camino, un campo desconocido. En el versículo 4, con toda claridad, lo dice: porque vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y esto tiene una aplicación, creo, muy interesante para el día de hoy. Estamos avanzando en un camino desconocido. Cuando me hablabais, me invitabais para estar con vosotros, recordabais, el que me invitaba recordaba la situación actual de la Iglesia, especialmente ahí en Argentina y en Buenos Aires, confinados, cerrados. Y ahora no va a ser una cerrazón definitiva, no es posible mantenerla así, y ahora se va a abrir. ¿Y con qué vamos a encontrarnos en ese abrirse nuevamente de la Iglesia? En España están llamando a esto la nueva normalidad. A mí me gusta llamarla la nueva anormalidad, porque toda la normalidad de vida, el desarrollo de la Iglesia, los cultos llenos de gente, los esfuerzos de trabajo en las casas, la evangelización, el trabajo con niños, etcétera, etcétera, ha venido a reducirse de una forma tal que parece asombroso. De manera que en algunas iglesias, en la nuestra concretamente, los domingos tenemos un culto, primeramente, se repite el culto luego para tener en la iglesia en modo presencial una mínima parte de la congregación, y hay muchos que siguen viendo el culto desde su casa. Esto ocurre en todos los lugares, y hay un problema que está surgiendo del que ya se han escrito algunos artículos, y no tardará mucho en salir un libro que se titulan estos artículos en general de esta manera: ¿cómo recuperamos la iglesia virtual? ¿Qué es la iglesia virtual? Bueno, la iglesia que está en los medios de comunicación. Los cientos de personas que asisten al culto el domingo por la mañana y que no son de la iglesia. Cuando vemos la estadística de la línea del culto online de la congregación, nos preguntamos: ¿de dónde salió toda esta gente? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Gente que le interesa por alguna razón estar presente en ese culto, y han entrado en línea y han visto el culto y están ahí.
Pero ¿cómo vas a hacer tú para recuperar, no a estos que viven a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, sino a los tuyos, que se han acostumbrado a la casa y están cómodos ahí? ¿Qué camino vamos a seguir? Y aquí las preguntas se responden muchas veces con argumentos del hombre. Debemos hacer esto y aquello y lo demás allá, y nos damos cuenta que al cabo de un tiempo en que hemos puesto en práctica algo, eso no funciona. Y tenemos que cambiarlo por otra cosa. Pero esto no ocurre con los principios bíblicos. No importa la situación, el principio bíblico se mantiene. Y aquí tenemos en esta situación especial también un desconocimiento para el pueblo de Israel. Nunca habían pasado por aquel camino. Y Dios va a intervenir, Dios va a actuar. Y Dios establece un mandamiento para este pueblo: marcharéis en pos del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Leo los versículos y encuentro tres cosas en ellos. En primer lugar está el Señor. Y el Señor está en la figura del arca. El arca del pacto, el arca de la alianza, era un mueble que representaba figuradamente a Cristo y a su obra. Todo cuanto hay en el tabernáculo es figura de Cristo. Aquí está el arca de la alianza, el pacto entre Dios y el hombre, solo posible por medio de la gracia. En segundo lugar está el camino. El camino por donde iban a seguir consistía en caminar detrás del arca. De otra manera, el arca iba a abrir el camino, iba a conducir la ruta, iba a marcar los lugares por donde tenían que ir, porque ella conocía el camino, pero el resto del pueblo no. Y finalmente está una condición. Y la condición para el éxito de este pueblo está en que tenían que caminar firmemente detrás del arca. Primeramente, el arca es figura del Señor. Era el mueble en donde de una forma especial se manifestaba la gloria de Dios. Y yo me voy a Cristo en la Biblia, en la revelación bíblica, y pregunto a la Biblia: ¿quién es Jesús? Y la Biblia me responde en sus mismas palabras inspiradas: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigo adelante y pregunto: ¿y este Dios manifestado en carne? Versículo 14 del mismo capítulo 1 del Evangelio según Juan: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y frente a estos dos textos sigo investigando en la Escritura y llego a Colosenses capítulo 2 versículo 9, y me dice que Cristo es Dios porque en Él habita toda la gloria, toda la deidad. Habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, todo cuanto es de Dios habita corporalmente en Cristo. No solamente es un dogma de fe, sino una evidencia. Cuando tú ves a Cristo caminar por los caminos polvorientos de Palestina y hacer milagros, te das cuenta que hay una diferencia muy notable entre la acción de los milagros de Jesús y la acción de los milagros de los profetas y de los apóstoles después de Cristo. El profeta y los apóstoles hacían milagros en el nombre de Jesús. Como Pedro dice: en nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Y el cojo era sanado. Levanta a la persona que había muerto en el nombre del Señor, orando primeramente al Señor. Pero Cristo no actúa así en los milagros. Viene el leproso y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Quiero. Se limpió y es limpio. Se acerca a la tumba de Lázaro, por citar uno de los milagros tal vez más significativos del Nuevo Testamento. Se acerca a la tumba de Lázaro, ora a su padre y le dice: Padre, gracias porque yo sé que siempre me oyes. Lo digo por los que están aquí. No tengo necesidad de pedirte que tú hagas el milagro. Lo que yo quiero es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Porque
Yo y el Padre somos uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. E inmediatamente la autoridad de la deidad manifestada en Jesucristo. La autoridad de Dios a través de garganta de hombre formula el mandamiento: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro salió al exterior. Lo más impresionante es esta dimensión que automáticamente me dice que lo que el apóstol Juan escribe en ese capítulo 1, versículo 1 es una verdad. Solo Dios puede hacer lo que Cristo hizo. Pero como el arca del pacto es también el garante del pacto, notaréis que dentro del arca estaban las tablas de la ley. Encima del arca el propiciatorio, sobre el que se extendía en el día del sacrificio de la expiación una porción de sangre del animal que se ofrecía por el pecado del pueblo. Los querubines de oro situados al extremo de ese propiciatorio, con los rostros inclinados hacia abajo, estaban viendo, simbólicamente, claro está, las tablas de la ley cubiertas por la sangre del animal que había muerto. Por tanto, no había intervención. Los querubines son los custodios de la santidad de Dios, de manera que no hay posibilidad de que nada impuro acceda a la presencia de Dios. Pero Dios ve el pueblo perdonado en cuanto a su pecado general durante un año, a consecuencia de la sangre vertida sobre el propiciatorio. Yo miro a Cristo, y Cristo es Dios en garantía de pacto con el hombre. El Dios de la Biblia viene a buscar al hombre, viene a llamar al pecador perdido. No que el hombre busque a Dios, nunca lo ha buscado, nunca lo buscará. Escucha la Biblia, quiero asentar todo lo que os diga en la palabra de Dios. No hay, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora bien, este Cristo que viene y que busca a los perdidos es el garante del pacto de salvación. En el sentido de que con su muerte y con su sangre, Dios cancela la responsabilidad penal de mi pecado. La paga del pecado, la muerte. ¿Cómo puedo pagar yo mi pecado? Mediante la muerte. Y si yo muero, ¿qué pasa? Pues he muerto y continuaré perpetuamente muerto, porque después de la muerte física viene la muerte segunda para los que no han resuelto el problema de la salvación. Y Cristo viene al mundo, y Cristo muere por mí, y Cristo me da el perdón de pecados y la vida eterna, y yo puedo decir con toda seguridad: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El arca, figura de Cristo, representa también al Dios de la gracia. Jehová es el nombre del Dios que se relaciona con el hombre. Jesús es Dios en encuentro de gracia. Escucha lo que dice la Escritura en el versículo tan conocido de segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Dios viene en Cristo en un encuentro de gracia con el hombre. Dice que se hizo pobre siendo rico. Cuando nosotros hablamos de este versículo y analizamos el versículo, nos llama la atención esa expresión de Pablo: se hizo pobre siendo rico. ¿Qué es? ¿Cómo podemos entender esto? Y algunos entienden que la pobreza de Cristo se manifiesta visiblemente en el hecho de que los discípulos de Juan querían saber dónde vivía y le preguntaron: ¿dónde moras? Y Cristo les dijo: mira, las aves tienen nidos, las zorras cavernas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¡Qué pobreza tan grande! No tiene nada. No lo veas así. Lo que quiso decir Jesús es que si vosotros me buscáis por las propiedades que yo tenga a mi nombre aquí en la tierra, contextualizando con el tiempo de hoy, no tengo ninguna. Pero Cristo es propietario de todo. Todo cuanto Dios ha hecho de la creación entera,
de ángeles, de astros y de hombres, lo hizo en Cristo, por Cristo, para Cristo. Cuando Cristo está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? Sí. Por tanto, ha perdido algo de sus derechos y de su derecho de propiedad de todo cuanto existe. No, no ha perdido nada. ¿Es el dueño de todo? Es el dueño de todo. Luego, ¿dónde está la pobreza? La pobreza en relación con Dios tiene que ver con que Dios no puede dar más de lo que dio. Y alguien me va a decir, ¿pero hay algo limitado para Dios? No. Pero cuando el Padre envía a su Hijo para ser el Salvador del mundo, ¿qué le queda? Lo ha dado todo. Es el Hijo unigénito. Y cuando el Hijo de Dios se ofrece en sacrificio expiatorio por nuestros pecados y da su vida, ¿qué más le queda? Nada. Se hizo pobre. No puede dar nada más de lo que dio. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Miro a Jesús y veo dos grandes pasos en la manifestación de la gracia. El primer paso es el paso de la limitación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El hecho de que Dios se haga carne, que la segunda persona de la deidad se encarne y nazca como un niño pequeño y sea envuelto en pañales y acostado en un pesebre, el hecho de la humanidad del Verbo de Dios no humilla, limita. Dios asume voluntariamente la limitación de la criatura. Por tanto, la experiencia del hombre viene a ser experiencia de la segunda persona de la deidad por medio de su naturaleza humana. ¿El hombre tiene hambre? Tiene hambre. ¿Cristo la tuvo? Sí. ¿El hombre tiene sed? Tiene sed. ¿Cristo la tuvo? Sí. Cristo no conocía como hombre todas las cosas, solo aquellas sobrenaturales que la persona divina revelaba a su humanidad cuando era necesario. Alguien dice, no, pero yo leo en la Biblia que Cristo no necesitaba que le dijese nada porque Él conocía todo. Bueno, ven a la Biblia. Conocía todo lo que había en el corazón de aquellos. Juan capítulo 2. La revelación sobrenatural de eso se lo daba la persona divina. Pero mira cuando Cristo viene camino para resucitar la hija de aquel fariseo y de pronto una mujer viene por detrás y toca el manto de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Quién me tocó? Bueno, es que Cristo quería que aquella mujer saliera delante de todos para que todos supieran que alguien... No. Cristo pregunta quién me tocó porque lo único que yo sé excepcionalmente es que de mí salió poder. Y Pedro dice, ¿cómo preguntas quién te toca si te apretamos todos? Hay un toque especial que yo he notado. Llega a la tumba de Lázaro. Y cuando está allí en medio de la conmoción de sus hermanas llorando de los judíos también y el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo se conmueve y llora. Cristo dice a los que estaban allí, ¿dónde le habéis puesto? No dice, bueno, vamos a la tumba y él camina adelante y los lleva. Él sabía que lo habían enterrado, pero no conocía humanamente hablando, el lugar donde fue enterrado. Y como Dios lo sabía, naturalmente, ¿qué cosa puede escaparse a la mente de Dios? Como Dios sabe todo. Pero cuando Él se hace hombre, se limita para poder llegar a una experiencia singular. Fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, estando ya en el estado, en la condición de limitación, entonces se humilla a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí tenéis la grandeza. Dios se manifiesta para servirnos. Dios con nosotros. El Dios de la gracia es el Dios de la soberanía y el arca lo representa. Cristo tiene el nombre, ha recibido el nombre, Filipenses capítulo 2, versículo 9, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor,
para la gloria de Dios Padre. Luego, Dios es soberano. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? Si hay algo cuestionado en los últimos años es la soberanía de Dios. No nos gusta la soberanía de Dios, porque en esa soberanía Dios dice: yo soy el soberano y nadie puede resistir mi palabra. Nadie puede oponerse a mi voluntad. Y alguien dice: bueno, efectivamente, Dios es soberano en la historia. Escúchame, Dios es soberano en la salvación. Dios determinó salvar al pecador, no porque el pecador fuese pecador, ni porque hubiese pecado, ni porque fuese a pecar. Porque no había sido creado cuando Dios estableció el plan de redención. Y Pedro me lo dice con toda claridad: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Oh, qué maravilla tan grande! El Dios de la Biblia en soberanía decidió salvar al hombre antes de crear al hombre. Cuando vienen por ahí algunos que dicen que Dios en su soberanía determinó mandar a algunos al infierno y otros al cielo por voluntad soberana, tienes que preguntarle en qué lugar está eso. Pero Dios en soberanía decide salvar. Dios en soberanía, cuando viene el cumplimiento del tiempo, envía a su Hijo. Dios en soberanía coloca a su Hijo una cruz. Dios en soberanía carga sobre él el pecado del mundo. Dios en soberanía llama al pecador. Dios en soberanía recibe al pecador que viene y acude a Cristo por medio de la fe. Dios en soberanía sostiene la vida del creyente a lo largo del tiempo de su peregrinación. Y Dios en soberanía coloca al creyente en la gloria después de su estancia terrenal. ¿Entiendes? El Dios de la Biblia es esencialmente soberano, y como soberano abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. A lo mejor estás inquieto. ¿Qué va a pasar mañana? Estamos saliendo de este problema, hay tantas dificultades. Escucha, Dios es soberano. Y todo cuanto hay está en su mano. Y Él permite en tu vida lo que es bueno para ti. Pero Dios es soberano. Esta arca me presenta también al Dios de los milagros. Dice el texto que abre camino. A lo largo de la historia de Jesús, notáis que Cristo estuvo caminando con los discípulos, los llevó de un lado a otro. Y Pedro recuerda eso, y Pedro dice que dejó marcadas sus pisadas para que nosotros las sigamos. El apóstol, el escritor de la carta a los hebreos, dice que la vida cristiana se sigue con los ojos puestos en Jesús. Por tanto, es el Dios que abre el camino. Miro a Cristo cómo calma la tempestad, cómo dice al viento calla, al mar enmudece y se hace una gran bonanza. Cómo Cristo es capaz de conducir por un tramo del mar embravecido al apóstol Pedro, que le dice: si tú eres Jesús, di que yo vaya a ti. Y Cristo le dijo: ven. Y la voz de autoridad de Cristo hace que Pedro vaya por el mar hasta donde está Jesús. Nosotros mismos somos testigos del milagro más grande que Cristo ha hecho aquí en la tierra. Dios me ha perdonado, me ha salvado, me ha transformado. Es verdad que estoy muy lejos de alcanzar la meta que Dios ha establecido para mí, pero tengo la seguridad de que mi vida, mi salvación, mi experiencia es un milagro de Dios. Dios, el Dios del arca, la figura de Jesucristo, es el Dios omnipotente. Es el Dios que conduce la historia. Yo miro cada día, me levanto por la mañana, y una de las cosas que yo tengo la costumbre es abrir en mi tablet el resumen de noticias de la prensa nacional. Doy al botón y ahí están todos los diarios con las noticias más destacadas. Si yo no creyese en Cristo, diría: ¡wow! Vaya mundo. Ahora mismo al menos por acá, está impactando la noticia de los turcos contra los griegos ahí en el mar Mediterráneo. ¡Oh!
que si el país este se levanta contra aquel, que si hay unas elecciones por aquí, por allá, que si la economía del mundo está en crisis. Queridos hermanos míos, la historia del mundo de hoy está conducida por Dios al propósito soberano que Él determinó para ella. El Dios de la Biblia ha establecido el curso de la historia. Se lo reveló a Daniel. Los imperios se sucedieron conforme a la profecía. Y la Biblia habla de un tiempo en que el hombre se va a levantar contra Dios de forma definitiva. Y Dios va a intervenir en la historia de la humanidad, sacando de en medio a todos estos enemigos y estableciendo su reino. El arca. En segundo lugar está el camino. Dice el versículo 4 que es desconocido para nosotros. Nunca habéis pasado antes por él. Es un camino desconocido para nosotros, pero conocido para Dios. Y yo me pregunto, ¿y cómo es ese camino? Y la Biblia me revela aspectos generales del camino que Dios prepara. Es el camino de la comunión con Dios, en donde Dios está presente en ese camino, donde las oraciones que levantamos, que elevamos, están siendo respondidas. Yo quiero decirte que no hay ninguna oración que Dios no responda. A veces se nos enseñó que Dios a los creyentes responde con un sí, con un no o con un espera. Bueno, es una bellísima forma de decir las cosas. Dios contesta sí siempre. Jesús dijo, todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, se hará. ¡Buah! Pero ¿cómo es posible? Si yo he pedido muchas cosas a Dios y Dios no me las ha dado, no me ha dado conforme a lo que yo pedí, pero respondió a mi oración conforme a lo que yo necesitaba. Y ahí tienes la enseñanza de Pablo que dice, yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esa frase es utilizada por el mundo carismático para hablar de la glosolalia y de... Olvídate de eso, por favor. Lo que está diciendo la Biblia es muy sencillo. Mi lenguaje es humano, yo no sé lo que corresponde, y el Espíritu traslada a Dios lo que yo necesito para que Dios responda a la oración siempre conforme a su voluntad. Oraciones contestadas. He visto a lo largo de este tiempo de pandemia cientos de oraciones respondidas. He visto personas que tenían serios problemas y han quedado resueltos esos problemas en respuesta a la oración de Dios. Hemos orado porque la iglesia no se extinguiese y la iglesia se mantiene. Dios es soberano y el camino que abre es el camino de la comunión con Dios. Es el camino del testimonio. Dios marcha con su pueblo. Cuando estudio lo que se llama la Gran Comisión, tengo que hacer una distinción en cada uno de los lugares donde aparece, de forma muy especial en los dos primeros sinópticos. En el Evangelio según Mateo, yo leo allí estas palabras: id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Por tanto, lo que está diciéndome es que la evangelización consiste no en hacer protestantes, ni evangélicos hermanos libres, ni evangélicos bautistas, ni evangélicos metodistas, ni evangélicos presbiterianos. Consiste en hacer discípulos, es decir, seguidores de Cristo, y para eso tengo que enseñarle cuánto Cristo ha mandado. Se hace. Cuando una persona se convierte el domingo en la reunión, aplaudimos y decimos, ¡qué bien! Un convertido. ¿Y luego qué? Bueno, el domingo tenemos reunión a las 11, por favor, asiste, te será bueno, irás creciendo. No, señor, ponle una persona a su lado que le indique qué cosas ha enseñado Jesús. El discipulado para los recién convertidos es vital si queremos tener una iglesia sólida. Ahora, Cristo nos demanda algo más, no solo hacer discípulos. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y todo aquel que creyere será salvo. Por tanto, me enseña la proclamación del mensaje. Paréntesis.
El Evangelio no es un mensaje tradicional, es la palabra de la cruz, un mensaje bíblico. No puedo predicar un Evangelio adaptado a las personas de hoy, sino el Evangelio único, que consiste en abrir la Biblia y anunciar la doctrina de la cruz, es decir, la obra de la redención. Este pueblo tiene poder para predicar el Evangelio, pero cuando Cristo dialoga con ellos antes de la ascensión, les dice: esperad a que seáis investidos de poder, y entonces me seréis testigos. Lo que está diciendo es el camino del testimonio, revelando, reflejando, manifestando a Cristo. Y esto solo es posible por medio de la presencia del Espíritu Santo que reproduce a Cristo en nuestra vida. Un pueblo en donde Dios es central y está con Él. Un pueblo que es llevado por Dios. Un pueblo de testimonio visible frente a la actuación de Dios y exhibiéndola delante de los hombres. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es el camino de la unidad. El pueblo marcha junto. No marchan unos para el norte y otros para el sur. Marchan juntos a conquistar la tierra que tienen delante de ellos. El camino de la unidad. La unidad a la que le damos muy poco aprecio en nuestros días es vital. Cristo dijo: Padre, que sean unos. Como tú en mí y yo en ti, ellos sean uno en nosotros. Y está diciendo: Padre, quiero un pueblo unido de manera que nada ni nadie pueda romperlo. Como no puede romperse la unidad trinitaria, tampoco la de ellos. Y el apóstol Pablo nos dice que la misión, la preocupación principal de los creyentes y de la iglesia es esta: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Camino de unidad. Es el camino de la renovación espiritual. El propósito de Dios, Romanos 8:29, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo está reproduciendo a Cristo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es la manifestación, la exhibición visible del carácter de Jesús. Y el Espíritu Santo trabaja porque nosotros entraremos en el cielo con la imagen del Hijo o no entramos en el cielo. ¿Lo entiendes bien? Necesariamente tenemos que entender esto con claridad. Si no tenemos la imagen, es que el Espíritu Santo no está operando convenientemente en nosotros. Y esta imagen, esta generación de la imagen de Cristo, exige también la restauración. Y ahí en Sofonías capítulo 3, versículo 19, lees estas palabras: yo sanaré a la que cojea. ¿Cuántos creyentes cojos, lastimados de alguna manera por alguna situación, están caminando lentamente, cojeando en el camino que Cristo abre de nuevo para ellos? Y lo que Dios hace es tomar a esa pobre oveja que no puede caminar y ponerla en sus hombros y llevarla al redil. Es el camino en donde Dios hace vasos nuevos de vasos deshechos. Necesitamos sentir la presencia de Dios y caminar en el camino de la restauración. Es el camino de la victoria. Dios nos lleva siempre en triunfo. ¿Lo crees? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces miramos la situación y decimos: se ha perdido el testimonio en tal sitio o en cual sitio. Quiero decirte que el mundo, sus cosas, los problemas de la vida, las circunstancias adversas pueden quitarnos todo, pero no pueden quitarnos a Dios. Y aquí tienes el modo de desarrollar la vida de la iglesia al salir de la pandemia y cuando no haya pandemia, y siempre. Este es el camino de Dios. Por último, la condición: seguiréis al arca. Seguir al arca significa reconocer el señorío de Cristo. ¿Tú crees que Cristo es el Señor? ¿Lo admites como tal?
¿Estás sumiso, sometido, obediente y diligentemente a su persona? ¿Buscas lo que Él tiene para ti en su palabra? Reconocer el señorío de Cristo es la condición para seguir el arca. No puedes seguir el arca del rey si no reconoces que Él es el rey y tienes que seguir sus pisadas. El apóstol Pedro nos dice que nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y las pisadas del Maestro revelan por lo menos 4 grandes cosas. En primer lugar, revelan santidad. Jesús es santo. La vida de los cristianos debe ser santa. Es más, la santidad no es una opción de vida cristiana, es la única forma de vivir la vida cristiana. Santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Una vida de oración, en donde nosotros dialogamos con el Señor y Dios dialoga con nosotros también. Una vida de dependencia. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuán necesaria es esta oración para la iglesia de hoy? Proyectos de crecimiento, problemas o proyectos de liderazgo, proyectos de no sé qué y de no sé cuánto. La iglesia tiene que hacer un alto en el camino y Dios nos ha hecho frenar en esta ocasión para que vayamos a su presencia y preguntemos: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Es la senda de la obediencia a la Biblia. Es la senda del amor entrañable. Y hay una advertencia seria. El poder para la marcha de la iglesia está en Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Dios de la Biblia se acerca a mí esta mañana, este día, en este tiempo. Y me dice: ven y sígueme. Y la Biblia me dice: no darás un paso correcto si separas los ojos de Jesús. Y este versículo del libro histórico me llama hoy sobre todas las cosas para que, como dice el final del versículo 3, marchéis en pos de ella. Yo pido al Señor que esta reflexión sencilla, simple, de la historia de Israel traiga una consecuencia para tu vida y para la mía. Cristo sea el centro de la visión. El camino de Dios, nuestro camino. La comunión con Dios, nuestra experiencia diaria. Y Dios dará para nosotros la victoria por medio y en Cristo Jesús. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Jesucristo.